Pues aquí ya sabes que manda Instagram. Vale, cuando Instagram nos diga. Pues bienvenidos a la librería Alberti. Muchísimas gracias, Mario. Y Luz y Elena, por favor. Pues muchísimas gracias, Lola, por la propuesta de traer aquí las cerezas de Mario. Muchísimas gracias por supuesto, a la librería, a todo el equipo de Alberti. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar esta tarde acompañándonos. Gracias, por supuesto, Luz, por venir a esta conversación con la poesía de Mario, con la que creo que hay tantos cauces compartidos. Y, por supuesto, una vez más, pues muchísimas gracias a Mario por escoger la Bella Varsovia para este libro nutricio, yo creo, en muchos sentidos, ¿no? Para este libro que nos da que pensar, que nos despierta las preguntas, que yo creo que siempre es más interesante que las respuestas, ¿no? Esa interrogación inicial y ese camino que está tan presente en la poesía de Mario. Es un libro diferente, yo creo, o quizá, no sé si inesperado en cierto modo, ¿no? Muchas veces cuando ya hay lectoras y lectores que se están acercando a él nos comentan que llama la atención, pues, muchas de las decisiones no lingüísticas, de imagen, de lenguaje en general que ha tomado Mario. Así que, bueno, nos gusta que este libro inesperado esté en la Bella Varsovia. Os dejo con Luz y con Mario, y de nuevo muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Esto se oye bien? Sí. Yo estoy encantada de acompañar a Mario. Me siento abuela, me siento feliz, y para mí es un verdadero placer porque este libro, pues, a mí me gustó muchísimo. Es un libro muy extraño, es un libro muy desconcertante. Te hace sentir mal incluso a veces, y como lectora tú te preguntas, ¿lo voy a saber leer? ¿Lo voy a poder leer? Y bueno, pues empiezas a leerlo y lo entiendes. Un poquito nada más. Después sigues leyendo y no entiendes nada, pero te llega una musiquita preciosa, ¿no? Sigues leyendo y entiendes bastante bien. Después lees más y no entiendes nada otra vez. Y después vuelves a leer. Entonces, en ese momentiño en que enténdelo todo, pero además su corazoncillo ponchese contento, ¿sabes? Entonces, pues para mí fue una maravilla. En el fondo es como estar sentada en una playa o tumbada, y viene una ola y casi te llega, viene otra y te llega, viene otra y te llega más, y luego al final viene una calentita. En fin. Yo te voy a hacer preguntas, te voy a torturar un poco. Bueno, no. Dice, para no perderse, trazar bien el mapa. Y la pregunta es, ¿desde dónde se traza ese mapa cuando se es tan joven? Mario. Bueno, pues muchas gracias, Luz, por la presentación y por estar aquí. Yo creo que hay cosas que a uno le llenan la boca como si fueran cerezas. Cuando uno dice voy a la librería Alberti, piensas en el albero, piensas en el cerezo de la poesía que crece, te llena la boca. Cuando uno piensa que está entre Diego de León y Avenida América y manda un audio por WhatsApp y dice, hola, Luz. Pues claro, o sea, decirle hola a la Luz es una cosa de un atrevimiento, es de una providencia. Pero además lo mejor es que quienes conocemos a Luz sabemos que no es ninguna metáfora, que no es sino la realidad, porque Luz es también una providencia. Y nada, gracias también a Elena, a la Bella Varsovia, a Elena, que está detrás de todo, que si hay algo que pueda agradecer estas cerezas es alguien que las riegue como las ha regado y como las sigue regando Elena desde aviones, desde sitios que no imaginarías. O sea, Elena te puede mandar un mensaje, te puede poner un WhatsApp, pues qué sé yo, en el mismo infierno de Dante, porque ha bajado a comprar algo, pero luego sube porque se tiene que ir al Parnaso a hacer una presentación. Y gracias a todas y a todos los que estáis hoy aquí. Hablamos de mapas. Y es curioso que nos hable de mapas Luz Pichel, que es de Alén, que entonces ella es de un pueblo que en gallego significa el más allá, ¿no? El Alén, Alén. Entonces, que alguien del más allá te pregunte por los mapas significa que todo lo que no existe es un mapa de la otra orilla, que lo decía la compañera y la poeta Guadalupe Grande. Y si pensamos en el mapa como en esa cosa pequeña, etimológica,
que se metía en un pañuelo, porque el mapa venía de aquellas cartas geográficas que iban en el bolsillo, los pañuelos. Si pensamos en lo pequeño, pero también pensamos en lo iniciático, en cómo se empiezan a trazar las cosas, pues Luz no solo pregunta algo viniendo del más allá, sino que pregunta algo que ella ya responde muy bien, que responde precisamente en Alén Alén. Responde cuando dice, como a un principio de algo, se vuelve al lugar de la simiente. Al sol, las lagartijas, no mueran arrumbados los que juntos nacieron, los que juntos. Madre Belida, vente a la era de la sementera. Y yo venía, mira las patatas viejas, en delantales rebrotadas. Igualito que pequeñas esculturas informes sobre una cuadrícula regular. Más o menos regular, la cuadrícula. De una en una, a la verita del estiércol, las íbamos inhumando como a rosas, insepultas. Nada de bucólica, pinería rumorosa, que di nas costas, nada, nada. No está ahí la memoria que hace pan para hoy, la memoria para luego, para más pan, más allá, se vuelve a la simiente. Ahí comienza el mapa, Luz. Pero, a ver, Mario, venimos a presentar... Es que esto no puede ser, o sea, estamos presentando tu libro. Después otro día se presentará Alén Alén. ¿Vale? Claro, no. Vale. Entonces, ¿cómo nació Cerezas sobre la muerte? No vuelvas a leer un poema mío. No. Bueno, pues Cerezas sobre la muerte, que cereixa sobre a morte, que cereces enriba la muerte y Grecia criar engañean y sireres sobre el amor, pues nace de algo que creo que es fundamental en la poesía, y es asumir que lo imposible muchas veces, siempre, va a ser inevitable. Que todo lo que nos pueda parecer imposible no es sino la inevitabilidad con la que trabaja la poesía para de repente dar estos frutos y para darnos estas cosas que se disfrutan, porque son frutos disfrutados. Yo fui a un campamento en verano, se llamaba Ruta al Exilio. Era un campamento organizado por una institución pública que decide pagar un campamento, como es el Ministerio de Agenda 2030, para hablar de memoria histórica, para hablar de los caminos del exilio que se recorren en el 39, casi 440.000 personas, desde los últimos pueblos de Cataluña, desde la Mañol, desde la Junquera, hasta los primeros pueblos de Francia y los campos de concentración. Hasta Argelès, hasta Saint-Cyprien, hasta Barcarès. El recorrido que hace Paca Aguirre, de pequeña, el recorrido que hace Ernestina Champurcín y tantas otras, y tantos otros. Además hago ese camino de la mano de personas muy queridas, de personas jóvenes. Cuando nos digan, jóvenes de mi edad, compañeras que hoy están aquí, y cuando nos hablen de cuidado con los jóvenes, yo también diría que cuidado. Cuidado por lo bueno, por lo maravilloso que tienen, por lo estupendo que es, ¿no? Todo el espacio que da también la juventud y toda la rebeldía que eso supone. Pues llego allí y empiezo a escribir, empiezo a anotar en un cuaderno. Y este es el cuaderno donde hago, y aquí lo pone os apuntamentos do exilio. Habrá alguien quizá que dirá, mira, si son ciruelas rojas, o son frambuesas. Quiero pensar que son cerezas, y que esto ya estaba dicho de antes porque lo imposible es inevitable. Pero llega todo con una historia, con una anécdota, y es la de un pueblo de Cataluña donde hay una fosa común. La fosa se llama Pernafeites, y hay 100 soldados republicanos exhumados. Están ahí, y entonces los tienen que exhumar. De hecho, los exhuman porque la Generalitat, por suerte, tiene unas políticas de memoria más avanzadas, como en Illes Balears o como País Valencià, que no tiene el resto del Estado. En 2018 quieren exhumar esa fosa. Le tienen que pedir permiso a quien tiene esa tierra, que es un payés, es un hortelano. Le preguntan si pueden exhumar y pueden sacar los huesos, y lo normal, por desgracia, es la animadversión, o el miedo, o el rechazo, o el desentendimiento. Este payés de repente dice, sí, por favor, háganlo ya. De repente, las arqueólogas se quedan pensando, pues cambió este Andreunín o a la reencarnación misma del Noi del Sucre, ¿no? De repente, una persona que tiene una conciencia de la memoria como valor articulante para cualquier sociedad democrática, inaudita. No era así. No era así. Le preguntan, ¿hay algo especial que te interese? ¿Hay algún cuerpo conocido? ¿Hay alguna causa por la que quieras exhumar? Me da igual. Yo lo que pasa es que tengo cerezos. Ahí hay cerezos. Y esos de allí crecen. Y estos de aquí pues no crecen, porque están sobre la muerte.
Igual que no hay cerezas posibles sobre la albura de los huesos, no hay proyecto, ni futuro, no hay juventud, no hay posibilidad de pensar en ese porvenir que medra, que crece sobre una tierra que está todavía sobre el millón de huesos del que hablaba Damas Alonso. Y además, las cerezas llegan en algo pequeño, llegan en un libro que quizá pues recuerda a los pasaportes, a las cartas de identidad que se llevaba, a las cartas de residencia, recuerde a las octavillas y a los menús, que los campos de concentración se hacía con menús inimaginables. Ni aunque saliésemos hoy en manada al mejor bar de Argüelles encontraríamos esos menús. Tiene el tamaño de lo pequeño, pero porque lo pequeño tiene una honradez y tiene un sitio en el mundo que es también el de la poesía, creo yo. Y además lo decía la amiga y la poeta Sela Arias, que un bo poema es un pasquín para conciencia, un libelo. Precisamente es esa la libélula de la poesía y de las cerezas. Yo ya sabía que lo podía poner a hablar, pero me encanta hacerlo porque responde tan bien, ¿no? Así que vamos a seguir haciéndole hablar. Los viajes. Yo sé que yo te he escuchado hablar de los viajes y me he emocionado oyéndote. Entonces, quiero que hables aquí para todos sobre los viajes, las lenguas, tú. Yo el viaje creo que empieza por algo bueno y a lo mejor, no sé si es una aventura decirlo, pero creo que es así. Poco zarandea la caspa de lo cotidiano, ¿no? Zarandea las agendas y zarandea el tedio de la costumbre y de la mansedumbre. Eso para empezar. Pero luego además el viaje lo pensaba y están estas cerezas del lado de la lengua. Te lo decía antes en el fallado, como lo hemos llamado. El viaje más grande que yo creo que puede hacer una persona es el de la lengua, es el de meterse en una lengua, en algo que no es solo paisaje, que no es solo externo, que no es puntual, sino que es propio, que pasa a ser tuyo. El viaje de la lengua misma, es que la lengua es un elemento que viaja, es un elemento etimológico y que lleva una acumulación primitiva, que es la acumulación primitiva de la poesía, de la conciencia poética. El gazpacho. El gazpacho es la caspa, gazpacho, gazpacho. Es lo que se desecha, es lo que queda encima de la mesa. Eso es el gazpacho. Qué sé yo, el esquecer. ¿Qué es esquecer? Pues es ex caedere, es caer de un sitio, es el hundimiento, es el naufragio, es el olvido. Entonces esos viajes, cuando te metes dentro de los viajes, empieza, no como la metafísica del viaje, la doble experiencia. Y luego además creo que sucede algo en todo ello que es la identificación. Cuando uno viaja, de repente hace de bien sea Len o de bien sea Miravet, un entorno propio. No algo ajeno, no alejado, propio. Está como las palabras dentro aquí, dentro acá y dentro también acá. Y entonces, cuando se convierte en propio, existe la identificación, que es algo que la poesía lleva encargándose de ello pues desde que la poesía es poesía. Y entonces aquí pues podríamos pensar, porque qué cosa es hilachada, vamos a decir nosotros, ¿no? Pensando en aquel poema de Mestre, en esas palabras de Keats, cuando decía que poet is the man who with a man is unequal, he is the king or the poorest of the beggar clan. El hombre es aquel que junto al hombre se siente un igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Pues estamos más de cuerpo italiano, aunque nos quedamos en la misma Roma, porque nos vamos de Keats a Pasolini, pensamos en el non possiamo vivere senza identificarci con qualcuno. No se puede vivir sin identificarse con alguien. Y si nos vamos a Galicia, pues nos quedamos con Olga Novo, y en algún poema pasei frío, e pasei fame, sentín padecementos que non eran meus. Se sienten los padecimientos que no son propios, y se siente, como decía Simone Weil, que la desgracia de los otros ha entrado en mi carne. La desgracia de los otros entra en mi carne, creo del mismo modo que entran los viajes, que entra a viaje. Estoy muy de acuerdo contigo, los viajes hacen cosas en la persona, ¿verdad? Y la poesía dice muchas cosas, pero hace. La poesía hace. Aquí yo he mirado todos los libros de Luz, porque bueno, pensaba que esto es claro. Entonces digo, bueno, me lo mandaba. ¿Qué pensó unas preguntas? ¿La poesía dice o hace? Claro, dicere o facere. Entonces no, y yo he mirado y seguro que la he puesto por algún sitio, pero es que no alcanza ni a ser preciso lector a veces. Entre dicere y facere, pues sí, si nos vamos otra vez a la etimología, la poesía hace. La poesía griego, lo sabéis muchas de vosotras, es la poiesis. Y es el poieo y es algo muy simple,
que es hacer, crear, manufacturar. Además, manufacturar con la mano es una cosa muy tangible y creo que eso es interesante, pensar que se hacen cosas. Esto queda, ¿no?, como un axioma de Rajoy. Bueno, se hacen cosas, pues ya se hacen cosas. Pero también se dice, y pienso en aquello que nos decía y que nos dice el amigo Javier Losale: escribo para alimentar una radical esperanza. Para alimentar, como si de cereza se tratase, una esperanza, para alimentar ese proceso, para alimentar esa acción, hace falta lo dicho, hace falta la dicción. Y ahí creo que sí que entra el decir, el bien decir, el bendecir, o que está bendito. Y también entra la dedicatoria, porque la dedicatoria también viene de dedicare, viene de dicere, de decir, pero es bien dicare, o sea, es decirlo bien y decirlo importante, ¿no? Una dedicatoria es algo que creo que también se encarga la poesía, que siguen ese acto de identificación y que son esas cosas que dicen para pasar a ser hechas. Y que además habrá gente que piense esto es una respuesta gallega, que yo no sé qué tontería es esa, lo de, no, que esta respuesta es muy gallega, de, claro, decir, hacer, las dos, depende. Bueno, ese que eso Juan de Yepes, queridas amigas, eso Juan de la Cruz cuando dice la poesía es un no saber sabiendo, ese no sé qué que queda balbuciendo. Además de ser una respuesta gallega, es una respuesta lúcida e inteligente, no porque la diga yo, pero porque ya la dijo Juan de la Cruz. Entonces creo que no hemos venido aquí ninguno a meternos con Juan de la Cruz. En fin, creo que se dice que se hace y se dedica. Y pensando en la dedicatoria, leía la dedicatoria que hace Rivas, no que fica fora, el último poemario, a Aníbal Otero, un filólogo republicano asesinado en 1936 por las tropas franquistas. Es importante. Vemos entonces que es importante la dedicatoria, que es importante a quién le decimos las palabras para que éstas sean, para que éstas hagan. Y entonces, pues no queda más que leer a liña do horizonte. Entre o primeiro e o derradeiro faro, a liña do horizonte. Ese é o camiño. A liña do horizonte, por onde van as ceibas as palabras. Estános a roubar a liña do horizonte. A cobiza, a impaciencia depredadora, pairán sobre nós como rapina. Érgueste e non as ves, a liña do horizonte. Non ves o carreiro no sagrado mar, o que une o visível e o invisível. Non ves as boias, as balizas das palabras, que inda queren dicir contra o silencio. Cando desaparecen as palabras, cando son queimadas polo mal de aire, fumigadas por herbicidas estupefacientes, envelenadas pola nova estricnina que suspende as conciencias. Cando son demoucadas as alas das palabras, escachadas as polas, demudadas as intérpretes do vento, fanados os brazos para que non fagan signos. Cando lle arrincan a lingua as palabras, cando son sometidas a trata, cando son un número marcado a ferro quente na pel, cando esmirran as palabras, nese valeiro triste, trepando a amnesia retrógrada de esquecer o que son, o que dicían cando foxen de sí, que é o que fican pé, que irreductível fortaleza de bandeiras de néboa, onde o lugar no caniñan onomatopea rebeldes, os chíos insumisos, palabras non destinadas a ser ditas, e que se botan fora como seseo da curuxa, o canto do moucho sen orellas, a linguaxe críptica das cores, o alfabeto invisível dos cheiros, os idiomas dos ventos, o morse do estralampo, que é o que fica en pé, o que fica fora, o que anda as ceibas na liña do horizonte, entre o primeiro e o derradeiro faro. Es una suerte que hoy tengamos aquí a Manolo Rivas para que escuche esto dicho por ti, porque me parece mágico, ¿verdad? Y bueno, yo le agradezco mucho la presencia, porque además pues aprovechamos para abrazarle.
Y ahora, Mario, ¿qué hace tu libro? Además de decir, porque tu libro hace cosas. Pois eu vou ficar fora. Voy a quedarme fuera de la pregunta en este caso, porque ya bastante, quiero decir, es maravilloso que hoy nos hayamos juntado, que sea un 2 de marzo de 2022 y que con las cosas que están pasando en el mundo, con las cosas que están pasando en este país, con la primavera también, y con el buen tiempo y con los almendros florecidos, queráis acompañarnos hoy y estar del lado de la poesía y en esta librería Albero, en esta librería Árbol, en esta librería Alberti. Entonces, si además de todo esto voy a venir yo a contar qué es lo que mi libro hace, pues voy a ficar fuera y te dejo a ti. Ah, pues lo cuento yo. A ver, para mí lo primero que hace este libro en mí es avergonzarme. Me da mucha vergüenza no poder leerlo entero, tener que leer una cosa así, la otra a medias, la otra nada, la otra del todo y la otra feliz. Porque tendría, a mis años, tendría yo al lado suyo, tendría yo que entender todas las lenguas de este estado y saber ponerlas a todas así en el mismo rasero como haces tú. ¿Vale? Eso es lo primero que hace en mí. Lo segundo que hace en mí es, que hace en mí y hace todos ya, es provocar, meterse un poquito con el olvido. O sea, lo está jorobando, le está fastidiando, ¿no? Lo pincha, ¿verdad? Eso está claro. Y con aquellos, por lo tanto, que olvidan. ¿De acuerdo? Y que como no saben muy bien si suben o bajan, dicen algunas cosas. ¿Verdad? Bueno, pues eso por una parte. Luego arrasa con las diferencias. O sea, ya no hay diferencias, no hay diferencias sociales, no hay diferencias de género, no hay diferencias entre lo grande y lo pequeño, entre unas lenguas y otras, descategoriza totalmente. Y en mí todo eso me parece que es enorme, ¿verdad? Y luego da mucho placer. No sé si es lo más importante, pero ocurre. O sea, uno lee ese libro, una lee ese libro y disfruta muchísimo. Y eso es una de las cosas más importantes que te puede ocurrir cuando lees un libro. Y se da cuenta de que ocurren cosas nuevas, de que algo está pasando. Él hablaba de las virtudes de la juventud, pero es que es claro, ¿no? Esto es algo nuevo, esto no había pasado nunca. Poner todas las lenguas en un poema y hacer que funcione ese poema. A mí me parece que es magia pura. Bueno, pues ya está, yo ya contesté. Qué pena no tener a Luz en todas las redacciones de este país para hacernos todas las críticas. O sea, eso tengo que pensar, Elena. A ver, ahora no sé qué tenía que preguntarte, espérate un poquito. Ah, sí, te iba a preguntar cuánto importa el lugar desde donde se escribe y desde donde escribes tú, claro. Claro. Es la ubicación, es yo creo algo importante y que precisamente será tal vez una de las cosas troncales de la poesía, entender que la leche negra de la madrugada de Paul Celan no es un diente de leche, o entender que las cosas no son iguales, que no es lo mismo las flores como las pensaba Juan de Yepes o Teresa de Jesús o Rosalía de Castro, a cómo las pensamos nosotras, a cómo las pensarán seguramente dentro de 500 años cuando quizá no haya flores. No, es muy importante la ubicación. Creo que además es importante de dónde se escribe y es un camino bidireccional. Tú te ubicas en un lugar y tu escritura, el estar abierto a las cerezas, te coloca también. Entonces no es un destino decidido, no es un sitio al que vayas voluntariamente, sino que es una mezcla entre el sitio al que tú quieres llegar y el sitio donde te pone la palabra. Fíjate, la poesía no está en el lugar de los centauros que pasan por el camino a medianoche y no sienten nada, solo el sonido de sus propios cascos. Esto también lo dice la poeta Luz Pichel. No está en ese sitio, no está en el sitio de los centauros y no está tampoco en las autopistas hegemónicas y no está en las grandes estradas para ir a los centros comerciales del tedio. No,
creo que está en vieiros mucho más pequeños, está en caminos donde hay cerezas y está también en caminos que mueven desde un lugar quieto. Hoy estamos quietas, pero si algo estamos haciendo quizás sea movernos. Entonces creo que el movimiento, pero que el lugar ético y poético es una de las bases fundamentales, como yo concibo, ¿no? La escritura y la manera de estar en el mundo. Es que es una manera de estar en el mundo. Claro. Bueno, y la poesía. Decíamos que la poesía hace, pero yo creo que no siempre hace, o no siempre... A ver, iba a decir no siempre es poesía. ¿Qué condición tiene que tener la poesía para que haga cosas en el lector? Claro. ¿Qué condición tiene que tener la poesía? O condiciones, no o sé. Condiciones. Fíjate, cuando leí esta pregunta me acordaba de unos versos, de unas cosas que escribe Aldo Pellegrini, y que además yo las conocí a través de Guadalupe Brande, que las repetía con mucha asiduidad. Y decía Aldo lo siguiente: la poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con llave o con cerrojo, pero su estructura es tal que por más esfuerzos que hagan los imbéciles no pueden abrirla, mientras cede sola a la presencia de los inocentes. Creo en la inocencia, queridas amigas y amigos. No hace falta ir a la poesía sabiendo, hace falta ir a la poesía sintiendo. Mientras la inocencia sea un lugar abierto a la duda, a la escarcha de la duda, que hablaba también Guadalupe Grande, creo que no hay que pedir más, no hay predisposición mayor. El problema es cuando se va con la idiotez, porque idiotez viene de idios, del griego, y es lo propio. También viene el idioma, o sea que fijaos qué cosa más bonita y a la vez que otra cosa, ¿no? Las individualidades pueden ser tan interesantes como el idioma, o pueden ser tan valeiras, tan vacías como la idiotez. Cuando en vez de invencibilidad hay inocencia, cuando hay apertura, cuando hay pecho con horizontes, que decía Concha Méndez en un poema de juventud, tengo sed de horizontes, que decía. Cuando hay sed de horizontes yo creo que ya está, y que además me atrevo a decir que no hay que pedirle tanto a la poesía, sino que nosotras y nosotros tenemos que ser los que nos adaptemos. Es como el gorrión de Keats cuando entraba por la ventana. Si un gorrión entra por la ventana, nos ponemos a piar y a comer grano del suelo. Pues si la poesía entra por la fiesta de Rosalía de Castro, si entra por esas ventanas del pensamiento, creo que nos toca ocupar el lugar humilde, pero el lugar noble del gorrión. Solo te voy a reñir. A ver, la edad me lo permite y te voy a reñir porque, a ver, un chaval que nace, me vais a comprender, o sea, nace en Getafe, nace en Getafe y está abriendo el camino de acabar con el español. Y eso es que no es fácil, es que, a ver, ¿a ti te parece bien eso? O sea, ¿cuántos ahora empezarán todos los jóvenes a seguirte y dentro de nada el español se va al garete? Que de hecho, yo creo que la pobre Lola, igual, que viene Tony Cantó aquí a comprar todos sus libros de poesía y que ahora, claro, después de que hayamos destruido el español, no hay oficina del español que vaya a remediar esta... Nunca le hemos visto, nunca le hemos visto por aquí. Nunca le hemos visto por aquí. Bueno, pero la poesía también está en la posibilidad, aunque la posibilidad a veces sea más imposible que inevitable. En este caso no sé si lo imposible es inevitable. Es una alegría estar en un contubernio, en una asuntanza como esta, y hacer una defensa acérrima de las lenguas. De las lenguas porque la lengua, lenguaje es pobreza de pensamiento, lo dice María Ángeles Pérez López. Y la lengua no es sino acción, porque se hace lo que se piensa, la mayoría de los casos, y lo que se piensa ha debido ser nominado, ha debido tener las palabras con las que ser ejecutado. El pensamiento se ejecuta con palabras y lo que no se puede decir no se va a pensar y consecuentemente no se va a hacer. Es algo tan importante como la lengua, así a nivel abstracto. Cuando hablamos de lenguas, cuando ya metemos el plural además, como tú decías, en una completa igualdad de condiciones, en una simbiosis
que parte además de la admiración. No es ningún regalo, no es ninguna dádiva, es una admiración completa por el xiu-xiu, una admiración por el sueño, en asturiano, que no es sueño, o una admiración por la chimeleta o por la pimpilimpausa. Es que, queridas amigas, no es lo mismo. No es lo mismo Urizo que Quiriquiño. Y tampoco es lo mismo Geresia que Cereza, que Cereixa o que Cireixa. Creo que la lengua otorga pensamiento, y el pensamiento otorga opción, y que además me gusta pensar en cómo Gamoneda hizo su blues castellano, uno de los libros más importantes del antifranquismo. Cuando Antonio Gamoneda escribe el blues castellano, piensa, entre otras influencias, entre otras fuentes, en la música de Mahalia Jackson. Y él lo dice, cuando la escuchaba, no comprendía los significados, pero los sentía. Y es que las significaciones poéticas son sensibles antes que inteligibles. Se siente antes que se comprende. A lo mejor se comprende, o a lo mejor no, pero se siente. Y creo que para sentir no hay nada mejor que hablar en una cosa pequeña como es la poesía, a través de lo pequeño. De hablar en lenguas minoritarias y minorizadas, lenguas que hoy están luchando por su oficialidad, es el caso del asturiano. Lenguas cuyos gobernantes sueñan que se hable español y castellano y tal vez inglés. Es decir, esa es la situación de las lenguas que entran en el poema. Para hablar desde algo pequeño como la poesía se habla a través de cosas pequeñas. Y del mismo modo, para hablar de situaciones de injusticia, de exilio, para hablar de memoria histórica, de olvido, de fosas comunes, se habla de injusticia. Y la injusticia creo que es algo que se vive de manera políglota. La injusticia se vive en catalán, la injusticia se vive en euskera, se vive en ucraniano y se vive en árabe, se vive en muchas lenguas. Entonces, creo que a la lengua, a las lenguas, hay que hacer una defensa aférrima y además dar la alarma, porque la alarma significa ir a las armas. Es la legítima defensa, la defensa que contraataca, pero contraataca a través, por supuesto, de la palabra, de las palabras. Para no perderse, aprender a pensar. Aprender a pensar en la incomodidad de un pensar difícil, incómodo, de evitar el camino marcado. ¿Tú te sientes identificado con este aprendizaje? ¿Crees que te han dado esa oportunidad, que has vivido situaciones que te permitieran llegar ahí? Porque eso es lo que parece. Escribe Ernestina Champurcín cuando vuelve después del exilio, en los 80, hace su primer exilio, que es este libro en el que habla de carretera en huida y dice aquello de otros siguen caminos que nadie les señala. Precisamente el camino del que habla Luz Pichel, y es el camino, creo, no me cabe duda, de lo público entendido como comunidad. Si la poesía es una comunidad, si la poesía es una mezcla de lenguas, de tiempo, de gente, cuando ese pensamiento se identifica con un organismo público, con algo como la escuela pública, con algo que cristaliza esa idea de asamblea, de comunidad, de xuntanza, entonces sucede el milagro. Y sucede el milagro que también nos recuerda a otras cerezas. Recuerda a las cerezas de la institución libre de enseñanza. Nos recuerda a las cerezas de las misiones pedagógicas. Se sigue recogiendo hoy en las escuelas, en los colegios públicos de Getafe, pero de todo el Estado, creo, ese sueño pendiente de ser soñado. Ese foi como un soño que nunca existió. Bueno, pues no sé si existió o no, pero palpita y hace que sí, que a pesar de las dificultades, a pesar, por supuesto, del interés, es que hay interés detrás de todo, en el olvido, en la ignorancia, y también interés en desmantelar lo público entendido como la comunidad. Y la poesía debe estar opuesta a eso, contraria radicalmente, estar del lado de la comunidad y así hacer posible lo que vemos esta tarde, que es libros, que es gente, que es poesía, que es poetas y que son transmisores de la cultura. Esto solo es posible si es en grupo, si es en comunidad. Pero mira que tengo, es la página 77 de Elena Len, queridas amigas, amigos, donde Luz tiene un poema de su escuela. Ya que me ha preguntado ya por la escuela, tienes un poema que es maravilloso. ¿Puedo leer? ¿O nos puedes contar tú qué tal? ¿Cuáles son tus experiencias? Porque además Luz también es una maestra
Lo es y lo ha sido y lo será. Entonces, creo que aquí de escuelas tienes que hablar tú. Bueno, yo creo que es interesante que yo hable de escuelas, pero no de las escuelas públicas de Madrid, que de alguna forma tú estabas allí, yo estaba aquí y nos llevábamos muy bien, ¿sabes? Y bueno, algunas veces he escuchado aquello de que en clase no se habla de política. Y me tuve que defender porque no podía yo entender eso, me parecía que no era posible, ¿no? Como no es posible no hacer política en la vida, ¿no? Entonces, pero sobre todo si tienes que explicar a Lorca, bueno, no voy a contar lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, sí me interesa contrastar un poquito lo que es esta escuela pública de ahora con lo que era aquella escuela de los primeros años 50, en una aldea rural de Galicia, donde había un protocolo de entrada. Decías, buenos días tenga usted, y a continuación cantábamos aquello. Aquello sonaba muy bien, era un himno bonito, porque los fascistas tienen habilidad para hacer himnos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Sonaba bien y hablaba de mirar al sol de frente y hablaba de prenderse no sé cuántas 5 rosas en no sé dónde, pero allí lo que se prendía era la mano del maestro en el pecho de las niñas. De tal manera que nosotras calculábamos que ese himno que sonaba tan bien realmente era malo, tenía que tener algo de maldad por algún lado. Después pasó el tiempo y supimos que las 5 rosas no eran 5, eran 12, y que aquel maestro había colaborado simbólicamente en la muerte de las 12 rosas, ¿no? Eso era lo que pasaba allí. Después te ibas, aprendías de memoria unas cuantas cosas. Si no te las sabías, llevabas unos cuantos palos con nudos mejor, y era pues como divertido para el maestro lo de los palos. Te clasificaba por 5 palos, 12, 8, 6. A lo mejor un hermano mayor te perdonaba algunos, se los llevaba él. Todo esto que parece tan extraño es absolutamente real en una escuela llevada a cabo por un maestro fascista. Entonces, claro, pues al final decíamos, como era el saludo final, que usted lo pase bien. Ese era el final. Y luego viene Mario Obrero y le da la vuelta a todo esto y dice que hay que acordarse y que hay que hacer memoria. Y a mí, pues es que, claro, todo esto pues me conmueve muchísimo, ¿no? Y nada, eso era lo que pasaba en la escuela de Allen. Y el poema, pues como que lo dejamos para otro día, ¿no? Sí. Elena, Es... para hacer una foto. No hay casualidades, creo. No, estoy seguro, no hay casualidades. Hay causalidades. Y todo viene promovido por una causa. Una causa que te hace pensar que un himno en la mayor, con una cadencia perfecta cerrada, no es sino un berrido, un chirrido. Y del mismo modo, no es algo baladí. La ignorancia, ni el olvido, ni pensar en la memoria, ya hablo de memoria porque vamos a leer el poema, pensar en la memoria como algo innecesario o algo secundario siquiera, ¿no? Todo esto es porque hay alguien, es porque hay una urdimbre, es porque en la trastienda de toda acción social se tejen unas voluntades, unas decisiones interesadas, interesadísimas. La memoria histórica parece ser, se pretende decir muchas veces que solo importa un sector ideológico. La memoria histórica es cosa de gente de izquierdas. Quien llega a los ayuntamientos y quita la calle Justa Freire, o los versos de Miguel Hernández, de La Almudena, o quita la avenida de la Institución Libre de Enseñanza, o la calle Federico García Lorca, en Uvieu, no son ayuntamientos de izquierdas. Quienes quieren entrar en gobiernos derogando la ley de memoria histórica no son partidos de izquierdas. La memoria interesa a todos y de maneras muy
profundas, verdaderamente. Y tampoco es baladí, tampoco es casual la tercera vía. Ni una cosa ni otra. La neutralidad. La frónesis aristotélica. Ojo, si Aristóteles se levantase diría que el punto medio no es la mediocridad. Que tengamos cuidado. No hay que echar la mitad de la culpa a los nazis y la otra a los judíos. No es lo mismo el inquisidor que el que arde por el eje. Y no es lo mismo, por supuesto, un lado u otro. Empezábamos hablando de que todo lo que no existe es un mapa de la otra orilla. Las orillas están bien distanciadas. Y no hay medio, no hay indiferencia. O sí, y entonces se convierte en la mansedumbre, se convierte en los borricos. Como creo que ninguna de las que estamos aquí, ni ninguna persona en general, me gusta pensar que son borricos, hay que elegir una orilla. Y creo que la poesía sabe de qué orilla está. Y que nos gusta pensar que entre muchas cosas la poesía sea tal vez el arte de abolir el olvido. Es decir, de hacer posible lo imposible. Estas eran las palabras de Guadalupe Grande y estas son las cerezas, Grecia, cereces, sideres, sobre la muerte. Bueno, no, pues te vas a poner de pie, ¿no? A ver si. Los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte. Dijeron al párpado del sediento y al que bajo la exactitud de los puentes bebe del licor de la conciencia. La guerra ha acabado. Se ha impuesta la mortaja del olvido y el candado del invernáculo, la cometa, el estruendo. En el momento en que un terremoto arrasa Constantinopla y el caldero se llena de ladridos roncos, nosotras, que pisamos el charco sucio del tiempo, mientras al fondo se pudren los frutos, rumiamos como el hueso de una cereza, un silencio, en 1000 lenguas. Toda esta muerte ocúpanos, y ya el furaco azul de las nubes domingueres. Toda esta muerte nos toca el pelo mientras dormimos. Tota aquesta mort ha estat assassí i tones de semen colpejant els homes de les eugues. Emezortzi, Santiago Belarren gainean, erortzen den euria bezala. Y todo lo que a la tierra ha sido escupido. Aún tañe, aún lleva como mastinas un delgado jilguero en la boca, los botones de recambio, la octaviella del menú. Sucede que mi juventud se erige sobre la albura de los fémures. Sucede que el alambre de espino no es una flor. Las olas de Argelès no son las olas de una playa. El ángel verde de los cuentos no hizo su aparición en el monte Gurugú, ni en los piojos de la vergüenza. El cerezo no es un cerezo, sino nuestra muerte erguida, con cereal en los bolsillos. A pedra da cereixa, a mosca da sosa, a engurra na camisa branca. Y en el hinojo y la turbera, los países que hoy camino gorjean el mismo canto. Hemen gara itzazo, mugiezinaren aurrean. Som aquí, els nous cossos antics de paraula y blat. Estamos aquí, con una llave desenterrada, la roja libélula, los estuarios. Estamos aquí con la mano llena de cardos. Estamos aquí, arrigadas d'un canto, casapalpadelas, balbucinos. La porta ajustada, les onades, els cabals del gobernador. Los países que en la acequia aullan una ristra de pechos y tendones. Los poblamos nosotras, y el pan encendido de los abandonos. Las que tienden sus pies al río y son visitadas por un cardumen de mújoles. Las que escriben una tesina en los bancos de la plaza, mascan pipas en el soportal y la nieve. Las que tienden sus dos manos
y entran silenciosas al bancal donde se esconden los toros. Caligrafía. Ormaturiko putzua. Tzitzirioak. Somos, nos, herdeiras dunha sede e unha mortalla. Somos nosotres, heriedes dun suaño e un llapiceru de colores. Ugarazute sorgorra, eta eskutik erneturiko ipurua. Som nosaltres, asteroide anunciat, a que van a anomenar a venir. Somos, nosotras, la cereza que pende, colmada y oscura. Ale, ale, rêve. Ale, ale, avancez. Bueno, muchas gracias. Para acabar, para terminar, me decía Luz una cosa que es maravillosa. Poesía no eres tú. Ah, sí, es verdad. Poesía es una asamblea. Es que me has dejado así. A ver, te decía que era la última pregunta que yo quería hacerte, así cuando acabaras de leer, y era esa. ¿Cuánto va de la poesía eres tú a la frase tuya, la poesía es una asamblea? Que conteste a esto y con eso cerramos, ¿vale? Sí, no, cerramos y además... A ver cómo cuenta eso, porque a mí es que cuando yo escuché eso dije que ha cambiado todo. O sea, si la poesía es una asamblea, entonces ya... Así lo creo. No es que así lo crea, es que así lo estamos viendo nosotras tres desde aquí y será recíproco. Es una asamblea. Es una asamblea hoy en la librería Alberti, pero es una asamblea pertérrita y atemporal y universal, a todos los sentidos. No hay geografía, no hay organizadores del olvido, no hay atrapas o rechistadores o gramáticos de la usura que puedan dejar que funcione, que puedan dejar inhabitable la asamblea de la poesía. Así lo creo y vuelvo a lo de antes, a lo inevitable e imposible. Inevitable e imposible es que estemos hoy, aquí esta tarde, todas alrededor de las cerezas sobre la muerte, e imposible e inevitable es también este poema con el que me despido, que no es un poema mío porque la poesía es una asamblea, es un poema de Guadalupe Grande. Léanlas, disfruten, es que encontráis amigas, o maestras, o alumnas, o gente que, como las patatas, está debajo de la tierra y se sostiene, y se mantiene, y se nutre, porque son raíz, pero también son nutrientes. Este poema de Guadalupe Grande para despedir y para abrazar a todas y a todos los que habéis venido hoy aquí. Llueve, llueve, no para de llover. Se suceden los ciclos, se suceden las voces, se suceden las horas y las estaciones mientras el tren arranca la cosecha de estar lejos. Pero este año llueve demasiado, dicen, y todos son adverbios y adjetivos, y muy pocos verbos que llevarse a la boca. Hoy llueve. Desde la ventana de mi casa veo una hilera de cerezos florecidos. Palabras para los ojos que se quedarán mudas para el paladar. Nadie sabrá de estas cerezas. Nadie. Cruza el tren la estación de no saber y a pesar de todo, sobre todo a pesar de la incertidumbre, a pesar de las cerezas que no brotarán, a pesar del asfalto y gracias a la lluvia, los árboles florecen. Es esta mancha rosa contra el gris. Son estas tempranas flores, empujadas por la memoria de lo que no sucederá, quienes nos avisan la llegada de un mayo náufrago al andén. Así las horas, así los días, así los parques y los árboles urbanos, así el mercado y nuestra despensa, así la lluvia y los recuerdos.
Así las estaciones, el postre y el vagón de tercera para las cerezas. Así la lluvia y la memoria entre el racimo de cerezas que acabo de colocar en el frutero. Mientras el tren cruza la estación de no saber. Las cerezas vienen de Getafe, están riquísimas. Comed cerezas, haceos amigos de Luz, de Lupe, y comed cerezas que son vuestras. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, sí, vale. Y agua, mira, porque tenemos. Aguante.